oxígeno y fórmulas respiratorias de monitoreo ventilatorio, sería conveniente que recordemos un poquito la importancia del por qué nosotros conozcamos estos valores, ¿sí? Entonces podemos decir, nosotros cuando hablamos de transporte, consumo de oxígeno, siempre asociamos, como que asociamos todo a lo que es la parte, ¿no?, oxigenatoria, lógico, propio, pero también podemos decir que, o podemos asumir que solamente es la parte ventilatoria, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta y valorar también a nuestro sistema circulatorio porque es quien de la mano va a hacer este proceso. Pero recordando, siempre a mí me gusta ir hacia atrás un poquito y recordar, porque es valorar la importancia del campo que estamos tratando. Estamos hablando de sistema, ¿no?, respiratorio y circulatorio, porque los dos van de la mano en este proceso. Entonces, ¿por qué es importante que yo valore, evalúe, analice y actúe frente a una ineficiencia o a un desequilibrio en la oxigenoterapia? Entonces, para eso tengo que yo recordar lo básico, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos nuestro sistema respiratorio, pues vamos a recordar que, ¿no?, son dos grandes pulmones, comenzando desde nuestras fosas nasales hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde llegamos? A ver, vamos a recordar, porque ahí está lo sustancial. Buenas tardes. A ver, recordemos. Es básico, les digo, porque siempre cuando asociamos nosotros sistema respiratorio, decimos, uy, mis pulmones, perfecto, sí, mis pulmones, pero dentro de esos pulmones tenemos a lo sustancial del sistema respiratorio. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Nuestros alvéolos. Nuestros alvéolos son la unidad funcional respiratoria, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta lo importante que es el direccionar nuestra evaluación hacia todo lo que es valoración, en este caso, por ejemplo, gases, monitoreo, valoración de Swan-Ganz, todas esas cosas. Entonces, ¿cuántos alvéolos tenemos? ¿Recordamos? Montón, millones, ¿sí? Alrededor de 300 millones. Y esos alvéolos son como unas uvitas, como unos saquitos, ¿sí? ¿No? Como unos saquitos que se van, ¿no?, insuflando, desinflando, conforme uno va haciendo el proceso de la respiración. ¿Por qué es importante? Porque esos alvéolos son irrecuperables, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que darle la importancia debida al tratamiento. Nosotros vemos acá fácilmente nuestro sistema respiratorio, como le decía, dos hermosos árboles, ¿no? Pero ustedes acá ven todo macroscópicamente, no ven los alvéolos. Los alvéolos están microscópicamente visibles. Sin embargo, tienen una función principal que es la de el intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de intercambio gaseoso, de ahí les decía por qué la importancia de que nosotros tenemos que también darle su lugar y valorar el sistema circulatorio, es que ustedes ven acá los capilares que están abrazando a nuestros alvéolos. Al momento del intercambio gaseoso, nosotros tomamos aire, ¿no? Inspiren, tomamos aire y ese aire se va a través de todo el sistema respiratorio, llega al alvéolo y a través de sus paredes, de su membrana, va a ser, ¿no?, el paso, la difusión ¿hacia dónde? Hacia el torrente circulatorio. Es ahí donde a través de los glóbulos rojos lleva el oxígeno hacia todos nuestros órganos. Por eso es que es sumamente importante, ¿no?, que nosotros recordemos la fisiología de nuestro sistema respiratorio. ¿Y por qué la importancia? Porque de un buen transporte de oxígeno va a depender, ¿no?, la vitalidad de nuestros órganos. Recordemos que a través de todo ese recorrido que lleva el sistema circulatorio, a través de todo ese recorrido que llevan la hemoglobina, ¿no?, lleva el oxígeno, pues le va a dar vitalidad y funcionamiento a todo el cuerpo humano. En nuestro sistema respiratorio, decía hace un momento que es importante valorar la función del circulatorio, porque nosotros acá tenemos, ¿no?, a nivel central, tenemos el corazón y los pulmones,
Y a nivel intermedio de las funciones circulatorias tenemos el transporte de oxígeno en el lecho vascular. Y a nivel local consideramos la respiración tisular. Y por consiguiente tenemos, ¿no?, la oxigenación a los tejidos, y una vez que estos ya han recibido ese aporte oxigenatorio, pues retornan a través del torrente a manera de CO2. ¿Y por qué decimos que es importante el cardiovascular en el transporte de oxígeno? Evidentemente porque una vez, ¿no?, conjugado su trabajo con el aparato respiratorio, nos van a dar la energía necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo. Y es así que en el aparato cardiovascular nosotros tenemos el transporte de oxígeno y la respiración tisular direccionados a lo que es la actividad cardíaca. Mientras que nuestro aparato respiratorio pues está encargado o es el responsable del intercambio gaseoso, ¿no?, a través del lecho alveolar o lecho capilar. Nuevamente, incidiendo en lo que es esta parte del intercambio gaseoso. Recordemos que es a nivel alveolar, que es sumamente importante porque es ahí donde se da este proceso vital que conjugados ambos nos van a llevar a la energía mecánica necesaria para el funcionamiento de los organismos. En este caso, ¿no?, representada por nuestra fibra muscular, donde llega el aporte de oxígeno fusionado del trabajo de ambos sistemas o aparatos. Los procesos de la ventilación pulmonar previos a lo que es el transporte de oxígeno, la perfusión y la difusión. En perfusión nuevamente incidimos en lo que es la estructura alveolar como unidad funcional del sistema respiratorio, ¿no? Tenemos nuestro alveolo, nuestros capilares y al ingreso del oxígeno vamos a llegar a lo que es la difusión. Y evidentemente acá tenemos pues un capilar, tenemos un glóbulo rojo, el cual transporta el oxígeno, bueno, del alveolo pasa al glóbulo rojo, el cual es transportado a través de todo el torrente y retorna a manera de CO2. En lo que se refiere a transporte de oxígeno, ya esquematizando un poco más ampliamente, pues podemos decir de que el promedio normal es de 1000 mililitros por minuto y la sensibilidad es variable. Es variable para cada tejido, para cada órgano, para cada sistema. No va a ser lo mismo a nivel cerebral que puede ser a nivel hepático o nivel muscular, van diferenciándose. Y es así que tenemos acá una representatividad por órganos de lo que puede ser, ¿no?, el transporte normal, ¿no?, debido a la sensibilidad en cada uno de los órganos. Se considera que los más sensibles son las células cardíacas, son las neuronas, las células renales, el hígado, el músculo liso vascular y músculos en general. Entonces, de esto podemos nosotros evidenciar de que el transporte no es igual para todos, ¿no?, para todos los órganos. Pueden haber o puede ser que en el camino hayan ciertos obstáculos también. Puede ser que en el camino tengamos algún problema en el transporte del oxígeno. Todo eso se va a ir evidenciando en la recepción del mismo a través de la circulación. Y acá podemos ver otra representación, ¿no?, desde el ingreso del oxígeno, porque el transporte no solamente es lo que va a través del torrente, sino lo que vamos a nosotros a tomar desde el aire ambiental. Y decimos transporte de oxígeno porque el oxígeno en sí no es lo que tomamos nosotros del ambiente, ¿sí? Recordamos que, por ejemplo, ahorita nosotros lo que estamos tomando es aire ambiental. Y el aire ambiental está compuesto por todo oxígeno, ¿no? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno y tiene otros gases en menor cantidad, pero tenemos un porcentaje, una fracción inspirada de 21%, ¿no? Entonces es importante que nosotros desde este momento estamos evidenciando que el transporte de oxígeno se inicia
una vez que se capta a nivel alveolar. Primeramente la oxigenación mediante la captación o convección, el intercambio de gases, que hemos dicho que se da a nivel de alveolo, la entrega de oxígeno, que es el aporte que se da a los órganos por medio del torrente, la extracción del oxígeno una vez que ya es metabolizado y utilizado por los órganos y el consumo propio de él. Una vez que ya todo este proceso se ha llevado a cabo hasta el aporte del oxígeno, pues viene lo que es, ¿no?, la eliminación a través del mismo torrente. Y acá podemos ver representativamente lo que hace un momento hemos visto en esquema, ¿no?, el transporte de oxígeno normal, ¿no?, a través de la hemoglobina con una PO2, una presión parcial de oxígeno de 100 miligramos de mercurio y una presión parcial de oxígeno a nivel de torrente sanguíneo circulatorio igualmente de 100 milímetros de mercurio. Acá podemos ver que las células sanguíneas, es decir, los glóbulos rojos, junto con hemoglobina, ¿no?, son llevados a la mayor cantidad de oxígeno. Asimismo, podemos ver de que el oxígeno que está contenido en el plasma es alrededor de 3 milímetros de oxígeno por litro de sangre y la cantidad de oxígeno contenido en los glóbulos rojos es de 197 mililitros en oxígeno por litro de sangre. En total, el oxígeno llevado, la capacidad de total es de 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Nosotros como enfermeros, ¿cómo podemos valorar, ¿no?, cómo podemos valorar el transporte adecuado de oxígeno? Lo podemos valorar mediante tablas, mediante los resultados de análisis, mediante los monitoreos, pero físicamente o, ¿no?, visualmente, ¿cómo a grandes rasgos podemos nosotros evaluar? Clínicamente lo podemos evaluar mediante el estado de conciencia, que es importantísimo. Si hay una deficiencia del aporte, es decir, el transporte del oxígeno, no llega a una buena oxigenación a nivel cerebral, pues se traduce rápidamente en el trastorno en los niveles de conciencia, ¿no? Es así que podemos tener al paciente obnubilado, paciente desorientado, paciente que puede entrar en sopor, dependiendo de la oxigenación que llegue. En el llenado capilar, pues también podemos ver, ¿no?, a nivel distal, generalmente a nivel de extremidades. Frialdad cutánea también puede ser evidenciado a través de la frecuencia cardíaca y a nivel del gasto urinario. Asimismo, cuando nosotros vemos este proceso de transporte de oxígeno en la sangre, podemos ver de que este puede verse alterado por diversos factores. Uno de ellos, ¿no?, puede haber una limitada una entrega a nivel de difusión o puede haber una limitada perfusión alveolar. Otro de los inconvenientes puede ser que haya alteraciones en los valores hematológicos, como son las anemias. Si nosotros tenemos un paciente con hemoglobina baja, sabemos que el transporte del oxígeno a través de las células rojas pues no va a ser óptimo. Por lo tanto, va a haber disminución de la entrega del oxígeno. Puede haber un buen sistema de transporte. Puede estar el sistema circulatorio perfectamente operativo. Pero si tenemos disminución de hemoglobina, no vamos a tener el conductor, o mejor dicho, quien transporte nuestro oxígeno adecuadamente. Las condiciones ambientales, pues también son factores que van a condicionar, ¿no?, la deficiencia en el transporte del mismo, ¿no? Los extremos, llamemos humedad, llamemos calor, también van a intervenir en ellos. Ahora, en lo que respecta a la curva de asociación y disociación de hemoglobina, es importante que nosotros tengamos en cuenta ella, pues como parámetro, pues acá podemos ver la curva de capilar alveolar hacia al venoso y podemos ver hacia la parte baja la presión parcial de oxígeno y acá la hemoglobina saturada.
Cuando nosotros hablamos del punto de inflexión, tenemos que tener en cuenta que el patrón con el que nosotros nos normamos es cuando hablamos de una saturación, ¿no?, de 90 con una presión parcial de oxígeno de 60. Es aquí donde consideramos nuestro punto de inflexión. Es lo normal. Ya de ahí tiende a la caída normal, ¿no? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos valorando un resultado, un dosaje de gases arteriales, ¿no?, vemos una presión parcial de oxígeno de 40, nuestro punto de inflexión, ¿no?, tenemos acá en 80, y así sucesivamente. El gasto cardíaco, ¿por qué es importante cuando hablamos de transporte de oxígeno? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema, una insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos alguna deficiencia en el proceso de transporte o tenemos alguna patología cardíaca, este gasto cardíaco se ve alterado, se ve disminuido. Por lo tanto, ¿no?, vamos a tener problemas en el transporte del oxígeno. Si el gasto cardíaco está disminuido, pues va a repercutir en el proceso del transporte. Nosotros tenemos acá, ¿no?, graficado en una curva, ¿no?, lo que es el gasto cardíaco, ¿no? En reposo tenemos un promedio de 5 litros, ejercicio moderado 20 litros, ¿no? Ese es un promedio que estamos manejando. En lo que respecta a metabolismo de oxígeno, ¿no?, en lo que respecta a metabolismo de oxígeno, estas fórmulas nos van a nosotros a evidenciar, nos van a dar como dato el contenido arterial de oxígeno, o sea, la cantidad que tenemos de oxígeno a nivel de arteria. Y para eso tenemos una fórmula, ¿no?, en la cual se considera la hemoglobina por 1.34, ¿no?, que es la cantidad de oxígeno que transporta cada glóbulo, por saturación de oxígeno sobre 100, más presión parcial de oxígeno por la constante 0.03 mililitros por decilitros. Y se considera un valor normal de 20.4 mililitros por decilitros. Asimismo, también se tiene en cuenta lo que es metabolismo de oxígeno. En el metabolismo de oxígeno consideramos la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Como les decía hace un momento, es muy diferente a tener que transportar una cantidad de oxígeno a que se disponga del total de ello. Porque pueden haber factores que en el camino, ¿no?, van a detener o no permitir que se disponga de todo el oxígeno que partió desde un inicio. Para nosotros valorar disponibilidad de oxígeno, se tiene en cuenta lo que es el índice cardíaco por la cantidad alveolar de oxígeno por la constante 10, considerando un valor normal de 500 menos a 800 mililitros por minuto por metro cuadrado. En lo que respecta al consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno va a estar dado por la recepción de los órganos, ¿no?, los que a través de todo el proceso de transporte han recibido en ese camino. Y tenemos que el consumo de oxígeno va a estar traducido en gasto cardíaco, ¿no?, por cantidad alveolar de oxígeno, por cantidad venosa de oxígeno, por la constante 10, considerándose un valor normal de 120 a 180 mililitros por minutos por metros cuadrados. Será importante para nosotros conocer estos valores. Para las personas que se desempeñan en cuidados intensivos, pues es importante, porque como nosotros podemos recordar o dar fe de ello, pues la enfermera es quien constantemente está valorando al paciente crítico.
La enfermera es quien, a través de las 24 horas, con los reportes, con las valoraciones, ¿no?, con las evaluaciones que pueda hacer del paciente, pues puede aportar, ¿no?, algo valioso en el sentido de la evolución del paciente. Yo puedo valorar, por ejemplo, yo puedo estar valorando a un paciente, pero no solo me voy a ceñir a valorarlo en lo que respecta a la valoración física, a cómo va respirando, a si está hiperventilando, si me está yendo de una disnea a un distrés, o si está usando los músculos accesorios para respirar. No solamente me voy a llevar de eso. Una enfermera que elabora o que se desempeña en una unidad crítica, pues tiene que manejar lo que es valores, dosajes de gases arteriales, tiene que manejar todos los avances que tenemos hoy en día. Y le decía la importancia de ello por lo que nosotras estamos las 24 horas. Yo puedo decir, no, pero yo estoy 6 horas, yo estoy 12 horas, sí, pero nuestra atención es continuada. Por eso es importante que podamos valorar y detectemos a tiempo, pues, alguna alteración en el paciente. Al fin y al cabo, cuando el paciente entra en ventilación mecánica, y cuando ya está en ventilación mecánica, mucha de la responsabilidad recae en nosotras, y del compromiso, más que responsabilidad, porque nosotros somos las personas que tenemos que evaluar, ¿no?, oportunamente alguna alteración que pueda tener el paciente. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, que el paciente esté con un tubo endotraqueal, y muchas veces se ha visto esto y siempre lo hemos consensuado con otros profesionales, es que a veces se pierde, ¿no?, ese profesionalismo de participar en una discusión clínica con otros profesionales y opinar. Y es algo que nosotros de lo cual tenemos que empoderarnos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente ya tiene 5 o 6 días de ventilación mecánica, está con un tubo endotraqueal, pero vemos que el paciente no sale de esa insuficiencia respiratoria o que hay un compromiso, una infección agregada, pues nosotros tenemos que valorar y prevenir, ¿no?, la complicación que puede traer la presencia de ese tubo endotraqueal. Entonces, valorando constantemente los resultados, valorando las placas, valorando el estado físico del paciente, la respuesta que vaya a tener el paciente, pues nosotros damos un aporte de la evolución que está teniendo él. Puede ser que el paciente pase 7, 8 días y siga con el tubo, pero depende de nuestra valoración, nuestro aporte y de nuestra intervención como enfermeras para decir, ¿sabe qué? Este paciente ya tiene que pasar, si necesita, pues, continuar con un aporte ventilatorio, pues ya debe pasar a una traqueotomía. Es lo que, en mi opinión, ¿no?, puedo yo ahí disponer en el momento y consensuar con otras personas, con otros profesionales. Por eso es que tenemos que empoderarnos en ese sentido de la evaluación del paciente. Un paciente, ustedes saben, más de 7, 8, 9 días con un tubo endotraqueal nos comienza a hacer una estenosis, comienza a hacer problemas, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros acostumbrarnos a manejar lo que es las fórmulas, los valores, algo muy sencillo y de lo cual todavía nos cuesta empoderarnos, valorar los gases arteriales, ¿no? Y algo lo que hace poco decía, enfermería es valoración completa, integral. Y algo que también tenemos que empoderar es en la valoración a nivel, cuando hablamos de respiratorio, nosotros vemos el paciente está disneico, el paciente está utilizando músculos accesorios, está polipneico, pero algo que estamos dejando de lado es la auscultación. La auscultación es una valoración propia de enfermería también, y es algo de lo cual nos puede ayudar, o mejor dicho, nos ayuda mucho en la valoración del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es consumo de oxígeno, ¿no?, decíamos que se evalúa por medio de gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno más contenido venoso por la constante 10, considerando pues un valor normal de 120 a 180 mililitros por minuto metro cuadrado. En lo que respecta al metabolismo de oxígeno, también se considera lo que es la extracción periférica de oxígeno, y esto nos va a servir para decirnos, ¿no?,
si la entrega, si el aporte, si lo que se dio durante ese transporte, de ese aporte, cómo ha sido utilizado. Si yo entregué 100, se utilizó 100, si yo entregué 100, se utilizó 60, si yo entregué 100, se utilizó 40, entonces eso me está diciendo cómo está respondiendo mi paciente, ¿no? Y esto nos lleva tanto a lo que es el problema de valorar, por ejemplo, en el caso de las insuficiencias respiratorias agudas, ¿no? La relación de entrega de oxígeno con la relación de utilización de oxígeno, ¿no? Y ello nos va a dar, ¿no?, parámetros de alteración. Y considerándose el valor normal de 20 a 30%. Y bueno, acá solamente para ver mediante una curva de disponibilidad de oxígeno y consumo de oxígeno, ¿no?, lo que podemos evidenciar mediante esto es la hipoxia, la normoxia y la hiperoxia, ¿no?, con un consumo de oxígeno menor normal a mayor, mediante la disponibilidad de oxígeno en mililitros por kilogramo por minuto, ¿sí? En lo que respecta al metabolismo de oxígeno, pues nosotros podemos ver acá de que esta célula va a recibir su aporte oxigenatorio, ¿no?, mediante el flujo sanguíneo, ¿no?, a través de la arteria, a través de los componentes de presión parcial de oxígeno, hemoglobina, saturación, cantidad alveolar, capacidad alveolar, ¿no?, y entrega de oxígeno. Y en lo que es a través del aporte venoso, presión venosa de oxígeno, saturación venosa de oxígeno y capacidad venosa de oxígeno, ¿no? Todo esto aunado se involucra en lo que es el metabolismo de oxígeno. ¿Cómo definimos al consumo de oxígeno? Simplemente como la cantidad de oxígeno que consume o utiliza el organismo. Así como la recepción de oxígeno es diferente en todos los órganos, pues el consumo, la cantidad de oxígeno que se consume o utiliza el organismo, también va a ser diferente o en distintas cantidades a nivel de todos los órganos. Y tenemos como principio que este es un parámetro mensurable, es decir, medible, que expresa la situación del metabolismo energético en el organismo en un momento dado. Porque va a ser diferente el consumo de oxígeno que yo puedo tener estando acá hablando, puede ser diferente el consumo de oxígeno que puedo estar ahorita en una unidad con un ventilador mecánico, a cómo puede ser diferente el consumo de oxígeno que yo tenga si estoy en una actividad física, por ejemplo, haciendo un running. Y tenemos acá que la unión, ¿no?, del oxígeno comburente más los hidratos de carbono y lípidos, que están considerados como un combustible, ¿no?, se unen estos dos componentes, el oxígeno que va a representar a un comburente, es decir, que aunado a un combustible va a producir una combustión que se va a traducir en energía y en ATP, ¿no? Los dos aunados nos dan la energía que requiere para el trabajo, para el calor o temperatura, ¿no?, y las fases de eliminación y de recepción de agua. El consumo de oxígeno, ¿no?, nosotros hemos visto, tenemos tablas predictivas, las cuales se usan de acuerdo a peso del paciente, de acuerdo a cantidad de oxígeno, y están confeccionadas mediante ecuaciones de regresión, en las cuales se van a usar variables diferentes, ¿no?, las cuales consideramos las más usadas, la cantidad de trabajo producido y la frecuencia cardíaca. Pero también vamos a tener otro tipo de medición, que es la directa, y la cual considera la medición en aire inspirado y expirado y en tiempo real, en los cuales se valora la concentración de oxígeno, la concentración de CO2 y ventilación pulmonar. Con estos valores vamos a poder determinar el consumo de oxígeno, la producción de CO2, la ventilación en litros minuto y el equivalente ventilatorio para oxígeno y CO2. Finalmente, el cociente respiratorio.
Y es acá, bueno, esta es una fórmula donde tenemos lo que es la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio a nivel de mar, con presión parcial de oxígeno, más presión parcial de agua y de CO2, donde consideramos presión de agua, 47 milímetros de mercurio, o presión de vapor de agua, con respiración espontánea y vía aérea normal, ¿no? Este es el valor, el parámetro de referencia. Y en lo que es la presión parcial de CO2 en el alveolo debe ser, ¿no?, nos dice muy cercana a la presión parcial. Si tenemos en cuenta que este gas difunde 20 veces más fácil que el oxígeno. Y en lo que respecta al oxígeno, podemos decir que el valor normal fluctúa entre 250 mililitros por minuto o 130 mililitros por minuto por metro cuadrado. Cuando hablábamos de transporte de oxígeno, pues sí hablábamos de parámetros clínicos que nos podían decir cómo era ¿no? Decíamos, por ejemplo, la parte neurológica, el llenado distal. Sin embargo, en el consumo de oxígeno no se considera parámetros clínicos, porque esto se dice que es muy difícil de determinar. Sin embargo, hay fórmulas y hay escalas por las cuales podemos determinarlo y se estima en relación al transporte de oxígeno. Una manera de medir el consumo de oxígeno es por calorimetría indirecta, con la fórmula de Fick, y en la cual considera al gasto cardíaco por la cantidad alveolar de oxígeno por la cantidad venosa de oxígeno por la constante 10, considerando de 120 a 180 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Qué factores van a afectar el consumo de oxígeno? Van a afectarlo todo lo que demande gasto de energía. Una de ellas es la actividad física, escalofríos, hipertermia, una actividad simpática elevada, el aumento de adrenalina, el régimen alimentario, ¿no? Y en lo que concierne a nosotros, distrés respiratorio. Pero cuando nosotros estamos en unidades críticas, pues el problema que más afecta el consumo de oxígeno es los problemas de las infecciones, los problemas sépticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros como prioritario en factores que afectan el consumo en nuestros pacientes críticos. En lo que respecta a extracción de oxígeno, pues tenemos los valores, un promedio en transporte de oxígeno 1000 mililitros por minuto, consumo de oxígeno 250 mililitros por minuto, y un valor promedio para estos valores se considera de 25%, ¿sí? Y el tiempo de extracción en paciente crítico será un promedio de 60 a 70%. La tasa de extracción, ¿no?, la vamos a definir como la cantidad de oxígeno consumido en relación a la cantidad de oxígeno entregado. Y bueno, acá para más que nada poder traducir que la hipoxia tisular pues se va a llevar o vamos a llegar a ella a través de una hipoxia, a través de una anemia, a través de una isquemia o de una hipoxia isotóxica. Respecto a los niveles y factores implicados en el consumo de oxígeno, pues tenemos a la ventilación. Será muy diferente el consumo de oxígeno en un paciente que está en reposo, que tiene una frecuencia respiratoria de 22, ¿no?, a un paciente que está en un proceso de asma, ¿no?, moderado a severo, con una frecuencia respiratoria, llamamos de 45 a 50, 60, ¿no?, será diferente la demanda, el consumo de oxígeno. El gasto cardíaco igual, es diferente un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no?, una patología cardíaca, a un paciente normal, o diferente a un paciente que esté en por ejemplo, en un proceso infeccioso o en un proceso operatorio, en un proceso de recuperación. El transporte de oxígeno también es un factor, ¿no?, implicado en esto, de acuerdo a los niveles y de la eficiencia hematológica. Decíamos al inicio que el transporte de oxígeno puede ser bueno,
podemos tener un excelente sistema circulatorio, pero si hay en el camino intermediarios o deficiencias en el transporte del mismo, llamemos un paciente anémico, por más buena cantidad de sangre que tengamos, pues este transporte no se va a llevar a cabo bien porque no contamos con los glóbulos rojos que puedan transportar adecuadamente el oxígeno. Y otro factor es la respiración tisular, es decir, el aprovechamiento del mismo. Y para finalizar, les traigo acá no un estudio, sino digamos algo para reflexionar, ¿sí? En lo importante que está avanzando lo que es toda la parte de ventilación mecánica. Si bien es cierto que los trasplantes pulmonares en nuestro país no se ven con mucha progresión porque no hay la cultura, ¿no?, de las personas de donantes, de donación de órganos, pues también hemos visto que la calidad de vida después de un trasplante de pulmón pues no va más de los 5 años. Sin embargo, ¿no?, el doctor Ramón Farré, ¿no?, es médico y también es catedrático de Fisiología de la Unidad de Biofísica y Bioingeniería de la Facultad de Medicina de Barcelona. Es un médico que está haciendo bioingeniería y está creando un modelo de pulmón, ¿no? Está fabricando un pulmón bioartificial. Ya lo ha fabricado, ya lo está poniendo en uso, ya lo está poniendo en práctica, y él lo está haciendo con el afán de suplantar o, mejor dicho, reemplazar este déficit que tenemos en la donación de pulmones, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro país mismo se ve esa falta de compromiso de las personas, pero este es no digamos experimento, es una investigación que se está llevando con buenos resultados, no se dicen excelentes, pero la mira es que de aquí a 10 años pues podamos hacer, nosotros no, somos todavía hay países más adelantados que nosotros, pero se puede hacer la fabricación bioartificial de estos pulmones. ¿Qué es lo que se quiere hacer? No se quiere sacar un pulmón y reemplazar por otro. Lo que se está haciendo, y ya se está haciendo a nivel de animales, de ratones, con un promedio de vida de 2 horas hasta el momento, es lo que se ha logrado, es que se recelularicen, ¿no?, las células del pulmón. Las partes dañadas, retirar las células dañadas y reemplazar por un proceso de recelularización. Como les digo, es algo que parece, ¿no?, algo que no se puede ver de aquí adelante, que quizás sea pues una ilusión, pero en la actualidad se está haciendo, ¿no?, en animales. Y es con la necesidad que se está viendo de que tenemos muchos pacientes a nivel mundial con problemas respiratorios. ¿Y cuál es el tratamiento de los pacientes con problemas respiratorios? Inmediatamente, cuando es agudo, cuando es de urgencia, es una ventilación mecánica. Si bien es cierto, en la actualidad tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que es de excelente utilidad, pues nos disminuye lo que es las complicaciones, ¿no?, nos da mayor bienestar del paciente, pero también tenemos todavía, ¿no?, los pacientes o un grupo de pacientes que no pueden ser sometidos a ella, por lo tanto tienen que continuar con la ventilación mecánica. ¿Y qué pasa, sin irnos muy lejos de ahí, qué pasa con nuestros pacientes crónicos, con nuestros pacientes fibróticos? Fibrosis no es sinónimo de adulto mayor. En la actualidad tenemos muchos pacientes jóvenes con problemas de fibrosis. No pueden pasar a un trasplante pulmonar. Entonces, en necesidad de ello es que estamos viendo estos adelantos, que de acá a unos años, ¿no?, ojalá avance así y lo veamos realizado como hemos visto tantas otras proezas médicas que se han dado en los últimos años con todos los avances tecnológicos. Entonces quizás de acá a unos años estemos acá nuevamente o en otro auditorio y podamos ver que estas realidades pues han venido en bien de nuestra salud o de la salud de nuestros pacientes. Y finalmente, para terminar, pues es importante que nosotros estemos inmersas en lo que es la atención del paciente crítico.
que nos involucremos en la atención del paciente crítico, a todo nivel. No solamente, yo sé que nosotros nos involucramos mucho en la atención directa, pero la atención directa también tiene que ir paralelamente de las evidencias y de la base científica. Y de empoderarnos y poder nosotras mismas como enfermeras, pues ir de la mano con el profesional médico y sacar a nuestro paciente de la parte crítica. Qué grato es ver a un paciente, qué grato es como enfermeras nosotros, ver un paciente que ha entrado en paro, que ha estado en ventilación 20, 30 días y que de ahí se recupera y sale en una silla de ruedas recuperado, lúcido, orientado. Qué grato es. Y eso es producto de nosotros. Tengan seguro que eso es producto de nosotros, de nuestra atención. Conjuntamente con la evaluación, el tratamiento médico, es mucho de enfermería, pero todo depende de nosotros. Bueno, eso es todo y les agradezco por la atención.